Bien, pues vamos a continuar con esta serie de sermones sobre el libro del Génesis, capítulo 1 al capítulo 11, y comenzamos hoy con el capítulo 4, Caín y Abel. Qué gran historia, ¿verdad? Cuánta enseñanza podemos extraer de aquí, de este pasaje, de estas historias bíblicas, hechos ciertos, reales, acontecidos al inicio de los tiempos. Vamos a leer allí la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 1, vamos a leer hasta el 16, pero me temo que no nos vaya a dar tiempo a ver toda esta porción. Vamos a intentarlo. Dice, y el hombre, Adán, se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás afectado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, y ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín le dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así. Pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Que Dios bendiga su palabra, que nos dé el entendimiento necesario para entender toda la riqueza que aquí se encuentra. El foco de este capítulo 4 de Génesis se centra en la persona de Caín y de su descendencia. El objetivo de Moisés, al registrar esta historia que acabamos de leer, es mostrarnos esa bifurcación que se va a producir. Hay una separación a partir de aquí, una división que ocurre en la humanidad después de la caída del hombre y de su expulsión del paraíso. Aquí en el capítulo 4, esta separación es moral y espiritual y comienza a verse de forma clara. Por un lado aparece Caín, que es rechazado por Dios, mata a su hermano, es expulsado de la región de Edén, comienza una civilización allá al este del Edén, en donde construye una ciudad, una cultura, como veremos en el próximo episodio. La genealogía, los descendientes de Caín, que ocupa el resto del capítulo 4, es registrada aquí a continuación de lo que hemos leído, y queda claro que en su descendencia, en la descendencia de Caín, el pecado ya se encuentra en un estado muy avanzado. Había poligamia, venganza, muerte. Todo esto lo encontramos en la descendencia de Caín, cuya historia comienza aquí en el capítulo 4. Por otro lado, tenemos a Abel, cuyas obras eran justas, hombre lleno de fe, y fue el primero en ofrecer a Dios la sangre derramada de lo mejor de sus rebaños, para adorar a Dios conforme a lo que Dios había establecido, para adorar a Dios en la forma correcta. A partir de Abel
Dios concede un hijo más, Adán y Eva, Set, luego a Enoch, y a partir de Enoch, dice la Escritura, que comienza el verdadero culto a Dios a organizarse y a fortalecerse. Caín representa claramente a la descendencia de la serpiente, mencionada allí en Génesis 3:15, como vimos la semana pasada, en donde Dios le dice a la serpiente que habría de venir un descendiente de la mujer que aplastaría su cabeza y que ella lo heriría en el calcañar. Es por eso que Dios colocaría enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y esa enemistad comienza a aparecer aquí, precisamente, de forma clara, representada por Caín, el descendiente de la serpiente, y Abel, que es el descendiente de la mujer, la línea piadosa de aquellos que habrían de servir a Dios. Hoy veremos esta parte inicial del capítulo 4, que cuenta la tragedia que envolvió a estos dos hermanos. Son 4 los incidentes narrados por Moisés aquí y que querría ver con vosotros en esta tarde, que me acompañéis si tenéis vuestras Biblias, y en oración, en dependencia de Dios, pidiéndole al Señor que nos ayude a cubrir toda esta sección, este asunto. Hay muchos temas interesantes de relevancia para nosotros. Veamos en primer lugar el nacimiento de Caín y Abel. Dice el versículo 1, una vez más: y el hombre Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo Eva: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Se nos dice aquí en el verso 1 que Adán tuvo relaciones con Eva, su mujer. Literalmente, en el hebreo, es Adán conoció a Eva, su mujer. Este término, conocer, era un término usado en el Antiguo Testamento para referirse a las relaciones sexuales, mostrándonos aquí que la Biblia es muy cuidadosa a la hora de escoger palabras, procurando no despertar nuestra imaginación, usando lo que se conoce frecuentemente como un eufemismo. Entonces, tener relaciones sexuales sería la traducción literal. Hoy en día esto ya no es tan llamativo, pero en aquel tiempo sí lo era, ¿verdad? Y había ese cuidado con el lenguaje por el uso del término conocer. Y realmente conocer, a fin de cuentas, lo que significa es un conocimiento más íntimo de la persona. Entonces Adán conoció, tuvo relaciones con Eva, su mujer, y podremos ver en el capítulo, después más adelante, en el capítulo 5, cuando lleguemos allí, versículo 4, allí se nos dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Quedaros con eso, es importante. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que Adán vivió 930 años. No sé los años que vivió Eva, no se nos dice, pero por ahí más o menos, ¿verdad? Aunque las mujeres suelen vivir más que los hombres, por lo menos en nuestra época. ¿Cuántos hijos e hijas pudieron haber tenido? Pues dice hijos e hijas, muchos. Y sus hijos y sus hijas a su vez tuvieron hijos e hijas, y así se fue multiplicando la población. Lo que parece es que Caín y Abel fueron los primeros hijos de esta pareja. El texto apunta en esa dirección, lo entendemos así. Ellos vivían en la región de Edén, ya no dentro del jardín. El jardín había sido cerrado a cal y canto. Y debemos recordar que Dios los expulsó del jardín que había en Edén, la región de Edén. Entonces el jardín se cerró y ellos continuaron viviendo fuera del jardín, pero dentro de aquella región llamada Edén. No dentro del jardín, pero sí dentro de la región de Edén, que seguía siendo de todas formas un lugar privilegiado. Bien, entonces Eva se queda embarazada y ella dio luz en primer lugar a Caín. Y se cumplió aquello que Dios le había dicho: con dolores darás a luz a tus hijos. Experimentó dolores y tras ellos trajo un hijo al mundo. Y por lo que parece aquí en el texto fue ella la que le puso el nombre a su hijo. Curioso, ¿verdad? Ella dice: y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Ese es el significado del nombre Caín. Caín en hebreo suena muy parecido al verbo adquirir. Por eso le puso el nombre de Caín.
porque ella adquirió un varón de parte del Señor. Esta declaración que acaba de hacer Eva, hermanos, expresa tres cosas. Lo primero que podemos notar es su alegría por poder cumplir con su papel de madre. Recuerden que Adán le había puesto un nombre a Eva, que significaba madre de todos los creyentes, o de todos los vivientes, mejor dicho, de todos los creyentes también. Entonces Eva aquí comienza a cumplir su papel y ella está feliz, gozosa con eso. A pesar del pecado, a pesar de la caída, ella continúa cumpliendo ese papel que Dios le había encomendado antes de la caída. En segundo lugar, hermanos, su declaración también expresa la confianza y la esperanza de que Caín podría ser aquel descendiente esperado, el hijo de la promesa, aquel que habría de pisar la cabeza de la serpiente. Porque en hebreo lo que está diciendo Eva es: he adquirido un ish, ¿os acordáis? Un varón de parte del Señor. Y queda claro por lo que ya vimos anteriormente que sería un hombre, un descendiente de la mujer que habría de aplastar la cabeza de la serpiente. Con el nacimiento de Caín, por tanto, Eva debe haber pensado: ¿quién sabe si tal vez será este aquel que aplastará la cabeza de la serpiente? Y ella le puso el nombre de Caín, toda ilusionada, ¿verdad? Con esa expectativa que quedaría ya para siempre perpetuada en la nación de Israel. A través de la descendencia de la mujer nacería el Mesías que habría de llegar. Esa esperanza estuvo siempre impregnada en el pueblo de Israel. Y en tercer lugar, esta declaración de Eva expresa la dependencia que Eva tenía de Dios en ese momento. Vemos un cambio profundo en la actitud, en el corazón de Eva. A veces la gente se pregunta o nos preguntan, ¿verdad? Oye, ¿habrán sido salvos Adán y Eva? Porque con la que mandaron, ¿verdad? Oye, estarán en el infierno, ¿no? Yo creo que están en el cielo, hermanos. Todo parece indicar que sí, que fueron salvos. Si no, ella no le había puesto ese nombre a su hijo. Esta declaración que ella hace no tendría sentido si ella no confiase en Dios. Adquirí un varón con la ayuda del Señor. A estas alturas Eva ahora ya no quiere ser autónoma, no quiere ser independiente. No. Ella aprendió que vivir sin Dios es imposible. Que querer tener conocimiento y ser dueño de tu propia vida solo le trajo miseria y desgracia. Ella no quiere más eso. Ella ahora aprende que sea lo que sea que ella tenga, tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios. Si es con la ayuda del Señor, si viene del Señor lo quiero, si no, no lo quiero. Adquirí un varón con la ayuda del Señor. Y aquí podemos ver claramente, hermanos, el corazón de Eva al descubierto, ¿verdad? Podemos ver un cambio de actitud en su corazón. El texto nos dice que ella dio a luz a Abel, hermano de Caín. El original hebreo puede ser traducido también así: y continuó y dio a luz. De tal forma que incluso el mismo Calvino llega a interpretar este texto diciendo que los dos eran gemelos, que primero nació Caín y luego Abel, como Jacob y Esaú, una cosa parecida, ¿verdad? Pero no hay la necesidad de llegar tampoco a esa conclusión, aunque sin embargo gramaticalmente en el texto hebreo sea posible hacerlo así, pero no hay nada en el texto que nos indique eso. Así que se nos dice que tuvo Caín y en la secuencia normal del tiempo, tal vez, pues como no tenía otra que hacer, al año siguiente tuvo otro hijo, Abel. El próximo hijo se llama Abel, cuyo nombre significa soplo, aquello que pasa rápidamente. Qué diferencia, ¿verdad?, con los nombres. A diferencia de Caín, en donde Moisés nos explica lo que significa su nombre: adquirí un varón con el auxilio del Señor, no se nos da la explicación para el nombre de Abel. No se nos dice su significado. Y ahí vienen tantas explicaciones. Eva había quedado tan prendada, tan encantada con Caín, que ella decía: este es el descendiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Cuando nace el segundo hijo, Abel, vanidad, soplo, inutilidad, no va a servir para nada. Al final fue todo lo contrario, hermanos. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos?
¿Cómo a veces nos podemos engañar con nuestros propios hijos? No es verdad, hermanos. Nosotros no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir con nuestros hijos. Lo que será, lo que darán de sí el día de mañana. Todo juicio, por tanto, es precipitado. Todo prejuicio es precipitado también. Eva tenía la esperanza, tenía la fuerte convicción de que Caín sería aquel que habría de aplastar la cabeza de la serpiente. Y Abel, cuyo nombre significa vanidad o alguna cosa inútil, tal vez esté reflejando lo que Eva sentía en esos momentos cuando nació Abel, aunque no tenemos ninguna certeza de esto, ¿verdad? Son especulaciones. Nuestro texto continúa y nos dice que los niños crecieron y tuvieron profesiones diferentes. Versículo 2, después dio a luz a Abel su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dios había ordenado que Adán dominase sobre los animales domésticos, y eso significaba pastorearlos, llevarlos a lugares donde hubiese comida, agua, donde pudiesen descansar, proporcionarles abrigo contra el sol, refugio, resguardarlos durante la noche, como vimos en esa secuencia de los pastorcillos, ¿verdad?, cuando vino la Anunciación. Tenían mucho trabajo estos hombres, estos pastores, y esa fue la profesión que Abel asumió, esa vocación de cumplir el mandato de Dios que le había dado al hombre de dominar sobre toda la tierra, ¿verdad?, y los animales domésticos. Sin embargo, Caín se volvió labrador. Fue a cuidar el campo. Se volvió un agricultor, como nos dice el verso 2. Y como Dios le había mandado también a Adán, su padre, que hiciera, ganarás el pan con el sudor de tu frente, labrarás la tierra, la cultivarás, cuidarás de todos estos árboles que hay aquí. Cuando Dios expulsó a Adán del paraíso, del jardín, nos dice el texto que él fue ordenado a labrar la tierra, de donde habría sido quitado y donde tendría que extraer su sustento. Y Caín aprendió la profesión de su padre. Lo que podemos percibir aquí, hermanos, es que la descendencia del hombre está siguiendo el mandato cultural que Dios había establecido para la raza humana. Los hijos de Adán y Eva están siguiendo aquello que Dios le había dicho a la primera pareja, de dominar la tierra, ocuparla completamente, aprender de ella y de ella extraer su sustento. A esto se le llama el mandato cultural, no lo olvidéis. Tenían que formar una familia, una sociedad, crear una cultura y explorar las riquezas del mundo que Dios creó para ellos, para el hombre. Y eso se llama ciencia. Y usar esos recursos para el bien de la humanidad, a lo que se llama tecnología. De la tierra extraer el sustento. La agricultura y la agropecuaria, el cuidado del ganado, esos fueron las dos primeras profesiones que aparecen en la Biblia. Entonces hemos visto en la primera parte el relato del nacimiento de estos dos personajes, Caín y Abel, y cómo los dos siguieron caminos diferentes y las expectativas tan diferentes de sus padres con respecto a ellos. El segundo episodio que Moisés registra lo encontramos en los versículos 3 hasta el 7. Y es ese momento en que los dos hermanos traen ofrendas para Dios. Y esto ocurrió al fin de cierto tiempo, nos dice el versículo 3. Y al transcurrir el tiempo, y no sabemos lo que Moisés quiere decir con esto, con esta expresión, al transcurrir el tiempo. ¿Cuánto tiempo fue ese? No lo sabemos. Fue cuando los niños crecieron, cuando llegó el tiempo de la cosecha, cuando pasó la semana y llegó el sábado, que era probablemente el día cuando se realizaba el culto a Dios. El sábado había sido ya establecido en el huerto del Edén. Nadie lo sabe exactamente. Lo más probable, hermanos, es que el transcurrir del tiempo se refiere al hecho de que después de que los jóvenes crecieron, se hicieron mayores y fueron instruidos por Adán, su padre, de cómo deberían ellos agradar a Dios y cómo deberían de adorar a Dios, porque son los padres los que tienen que instruir a los hijos al respecto. Porque ellos no tenían ninguna idea acerca de eso, ninguna. Ellos deberían de aprender eso de su padre, como él lo había aprendido del propio Dios. Adán lo aprendió del propio Dios. Y llegado el tiempo adecuado, los dos hermanos trajeron sus ofrendas a Dios. Probablemente esta era la primera vez que venían a ofrecer un culto a Dios.
por primera vez, en un lugar designado específicamente para eso. Muchas otras ofrendas habían sido hechas antes por Adán, pero ahora era la primera vez que Caín y Abel traían sus ofrendas delante de Dios. El propósito de esas ofrendas era obtener el favor y la aceptación de Dios. Entonces Caín fue el primero en ofrecer esa ofrenda y dice que trajo una ofrenda que era del fruto de la tierra. Era el fruto de su ocupación, era el fruto de su trabajo, el trabajo que él había aprendido de su padre. Y sabía que el fruto de la tierra era una dádiva, un don de Dios. Y ahí viene Caín y él trae parte de su producción como ofrenda a Dios, allí en el lugar reservado para eso. Tal vez era un altar construido de piedras, aunque no lo podemos afirmar, ¿verdad? También es posible traducir que Caín trajo frutos, pero Abel, en contrapartida, trajo como ofrenda los primogénitos de sus ovejas, lo mejorcito de su rebaño, como leemos en el verso 4. Dice allí, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos, la grosura, la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Abel mató esas ovejas y quemó la grasa de ellas allí en el altar. Él había aprendido que el derramamiento de sangre formaba parte del culto a Dios, porque su padre le había contado lo que Dios había hecho para ellos allí en el jardín del Edén cuando sacrificó un animal y con la piel de aquel animal vistió la vergüenza y la desnudez de sus padres. ¿Por qué de otra manera, hermanos, de dónde habría quitado Abel la idea de que matar animales para traerlos como ofrenda a Dios? ¿De dónde habría sacado Abel esa idea? Si no de aquí. El único episodio anterior que nos da una pequeña indicación de dónde él habría podido quitar esa idea es este. Es exactamente esta historia que su padre le contó a sus hijos de lo que había ocurrido allí en el jardín, cómo Dios los vistió con túnicas de pieles y para eso tuvo que sacrificar un animal. Entonces viene Abel y ofrece por la fe aquellos animales inmolados, fe en las promesas de Dios, fe que él había aprendido con su padre. Mucho tiempo después, cuando Dios le va a revelar a Israel y a establecer leyes para el culto, él va a establecer exactamente el sacrificio de los mejores animales, la quema de la grosura, y también ofrendas de cereales y del fruto de la tierra, como trajo Caín. Esta es una práctica, hermanos, que se remonta a los tiempos de Adán. ¿Y cuál fue la reacción de Dios, hermanos, al culto de estos dos hermanos? A la forma en cómo adoraron a Dios. Porque Dios reaccionó de una forma diferente con cada uno de ellos. La reacción de Dios al culto de los hermanos comienza ahí en el verso 4. ¿Cómo reaccionó Dios? Ambos trajeron ofrendas a Dios conforme habían sido enseñados. No encontramos nada erróneo en que Caín haya traído del fruto de la tierra y Abel haber traído lo mejor de sus ovejas, que eran las áreas en las que ellos trabajaban. Era el fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Pero encontramos, hermanos, algo profundamente diferente en las ofrendas de cada uno. Porque vemos que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Y de Caín y de su ofrenda no se agradó Dios. Dios se agradó de Abel, final del verso 4. ¿Cómo es que Abel supo eso, que Dios se había agradado de su ofrenda? ¿Y cómo vio Caín eso, que Dios se había agradado de la ofrenda de su hermano? ¿Cómo lo supo Caín? Bueno, la mejor respuesta es, como veremos más adelante en el estudio de Génesis, es algo que ocurrió varias veces en el Antiguo Testamento, hermanos, y es que Dios hizo descender fuego del cielo. Tenemos que decirlo así. Dios hace descender fuego del cielo y consumió aquel animal que estaba sobre el altar, demostrando así su aprobación a la ofrenda de Abel. Y si nos fijamos en el texto, hermanos, podremos ver que Dios no solo aprobó la ofrenda de Abel, lo que sería su intención, su fe, su sinceridad, su amor. Aquí es importante recordar que Jesús, el propio Jesús, en Mateo 23:35, le llama a Abel el justo Abel.
Dios aceptó la persona de Abel, el justo Abel, como Jesús lo define, mostrando que era un hombre que andaba en los caminos de Dios, un hombre que había decidido no seguir el camino de Adán su padre, un hombre que escuchó lo que su padre le enseñaba y decidió seguir el camino de Dios, del modo que él sabía, pues él era justo, dice, justo. Dios aprobó la persona de Abel, pero no solamente la persona de Abel, sino también, verso 4, la ofrenda que él había traído, los sacrificios, la grosura quemada de lo mejor de sus rebaños. Aquí comienza, hermanos, el contraste. Aquí comienza esa separación. Dios no se agradó ni de Caín ni de su ofrenda. No manifestó ninguna manifestación visible de su aceptación, como por ejemplo hacer descender caer fuego del cielo sobre la ofrenda de Caín. No hubo nada. Caín vio como Abel traía su sacrificio y el fuego descendió del cielo consumiendo la ofrenda, y ahora Caín dice, bueno, ahora es mi oportunidad, voy a intentarlo de nuevo. Cogió su cesto con sus frutos de la tierra, los presentó allí delante del altar, esperó y nada. Nada, no ocurrió nada. No ocurrió nada. Por tanto, quedó claro que Dios no había aceptado ni a Caín ni a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, y Caín se enojó mucho y su semblante se denudó. Moisés nos dice aquí en el verso 5 que Caín quedó muy airado con esto, muy airado. Cuando él percibió que no había sido aceptado por Dios, él se enojó mucho. Y no solo airado con Dios, sino airado con su hermano Abel. Él terminó trastornado, al punto de transformarse su rostro. En hebreo dice que su semblante decayó. Y sabemos que cuando una persona está con rabia, cuando su semblante decae, todos lo notamos, las líneas del rostro, la frente, los ojos, la boca. Miran hacia abajo. Todas las líneas de expresión miran hacia abajo. Sus líneas de la frente, de la boca, de los ojos, todo apunta, es una cara de rabia. Su semblante decae, se queda con el ceño fruncido. Caín. Al final Caín era el mayor. Y le habían puesto un nombre que expresaba la esperanza mesiánica, que debía de haber sido aceptado por Dios. El corazón de Caín, entre tanto, hermanos, ya estaba inclinado al mal. Y ahora se comienza a llenar de odio contra Dios y contra su hermano. Y ahora fíjate la sorpresa del verso 6. Dios viene a hablar con Caín, lo que muestra que Dios no dejó de hablar con los hombres después de haber expulsado a la pareja del paraíso. Dios continuó hablando con los hombres. Como nos dice aquí el autor de Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, Hebreos 1:1. Tal vez Dios se manifestó de una forma humana, lo que conocemos como una teofanía, ¿verdad? Tal vez habló desde la nube de gloria de la Shekinah, no lo sabemos. Y este hecho para Moisés tampoco tiene importancia, no lo dice. Solo dice que Dios habló con Caín. Dios le dijo a Caín, y habló con él exactamente como había hablado con Adán y con Eva. Recordáis la escena, ¿verdad? Y él le hace también dos preguntas retóricas a Caín, como había hecho con Adán y con Eva. ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se demudó tu semblante, Caín? El Señor coloca entonces delante de Caín dos caminos y dos consecuencias a cada uno de ellos. Versículo 7. Si haces bien, no serás afectado, Caín. Si haces el bien, Caín, serás afectado por mí. Como yo acepté a Abel, así te aceptaré a ti también. Si Caín hubiese traído los primeros y mejores frutos de su cosecha, como Abel trajo los mejores animales que tenía en su rebaño, Dios los habría aceptado. Claro que sí.
Era en eso en lo que él había procedido mal, rendirle culto a Dios de la forma que él quería, a su manera, a su forma. Yo me imagino a Caín, hay que ser hora del culto, tengo que ir a ofrecerle a Dios mi ofrenda. ¿Qué voy a llevar? Que por aquí esta patata que ya está medio podrida, está medio... Y cogió así de cualquier cosa, lo metió en el cesto, lo llevó allí y dice, bueno, de cualquier manera, total que Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y lo que tú le ofreces a Dios, sabe con qué intención se lo estás ofreciendo. Claro que lo sabe. Y eso era lo que él había hecho mal. Rendirle culto a Dios como él quería. Y es interesante ver cómo Judas, esa carta de Judas pequeñita, pero que está antes del libro de Apocalipsis, se refiere a Caín como siendo el patrón de las falsas religiones. Caín es el patrón de las falsas religiones. Refiriéndose a los falsos maestros que Judas ataca en su carta, dice que esos falsos maestros siguieron el camino de Caín. O sea que Caín es el patrón de ellos, de los falsos maestros. ¿Cuál fue el camino de Caín y cuál es su relación con los falsos maestros? Caín fue el primero en inventar una religión. ¿Sí? Una manera de adorar a Dios que Dios no había enseñado. Caín tenía que haber aprendido de su padre, lo que su padre le enseñó, que nosotros debemos de dar lo mejor, como hizo Abel, lo mejor. Y Abel no solo trajo una oveja para sacrificársela a Dios, sino que él trajo las primicias de su rebaño, lo mejor de lo mejor que había. Lo más sano, lo más limpio, lo que no tenía defecto, allí lo trajo. Y esa es la diferencia, mis hermanos, esa es la diferencia que hay entre los dos textos. Porque Caín no estaba equivocado trayendo frutos de la tierra. Porque muchos encuentran que ese fue el problema de Caín, que trajo frutos de la tierra y que no derramó sangre. Pero al traer los frutos de la tierra, él estaba cumpliendo con lo suyo. Es lo que yo puedo ofrecerte, Señor. Es con lo que yo me gano la vida y mi sustento. Pero él tenía que haber traído lo mejor de sus frutos. No cualquier cosa, ni de cualquier forma. Y Dios se habría agradado. Caín, me estás dando lo mejor. Has escogido lo más hermoso de tu huerta para traérmelo a mí. Tú te has quedado con lo peor para comértelo. Y eso me agrada a Caín. Pero Caín no actuó así. Le dio lo peor de lo peor. Esa es la diferencia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había incluso ofrendas de cereales, ofrendas del fruto de la tierra, ofrendas llamadas ofrendas de gratitud, de agradecimiento, las primicias de la tierra. Los primeros frutos eran siempre para el Señor. Cuando eran ofrendas de animales, eran holocaustos que eran quemados en el altar por completo. Y el problema, hermanos, no estaba en lo que había sido traído tampoco. El problema era la calidad de lo que fue traído. No importa que fuesen vegetales, pero era la calidad. La calidad. Abel trajo lo mejor de su rebaño, sin embargo Caín se nos dice que tomó del fruto de la tierra, lo puso en una cesta y lo trajo así de cualquier manera, ¿verdad? Tarde, mal y arrastro, como solemos decir. Y Dios le dice, si haces lo correcto, no serás aceptado por mí, Caín. Si haces lo correcto, no serás aceptado por mí. Porque Caín decidió adorar a Dios de la forma que él quería, que Caín quería. Y Judas lo llama el patrón de los falsos profetas que siguen el mismo camino que Caín. Génesis 7 dice, 4:7, si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, Caín. Pero tú debes dominarlo. Estas son palabras de Dios, hermanos. Dios está corrigiendo y exhortando a Caín directamente. Pero si no haces bien, no serás aceptado. Es decir, si enmendares tus malos caminos, yo aceptaré tus ofrendas como acepté las de tu hermano Abel, Caín, el justo. Aquel momento allí, hermanos, en que Caín trae aquel tipo de ofrenda, esa es la consumación ya de una vida que ya andaba equivocada, andaba errada.
Ya Caín no estaba bien y su corazón lo delata en la forma de adorar a Dios. Fijaros, el apóstol Juan, escribiendo su primera carta, capítulo 3, versículo 2, dice: Caín mató a Abel porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y nos dice allí algo más, que Caín era del maligno. Del maligno. Ahora podemos entender, hermanos, con más claridad por qué Dios no aceptó a Caín. No fue solamente porque él trajo su ofrenda de la forma equivocada, no solamente fue por eso, sino que Caín ya vivía una vida de obras malas. Él ya estaba bajo la influencia de la serpiente, de ese querubín maldecido, rebelde, y que había hecho pecar a sus padres. Y ese querubín continuaba allí en la región del Edén, esperando en Edén, al acecho, para continuar su obra de destrucción con la raza humana, con la línea de la mujer. Y Dios le dice en el verso 7, hablándole a Caín: pero si hicieres lo que es correcto, no serás aceptado. No serás aceptado, Caín, si hicieres lo correcto. Y ahí viene la segunda opción: pero si no lo haces bien, si no te arrepientes, Caín, si no cambias de actitud, si no abandonas ese odio que está en tu corazón contra mí y contra tu hermano, si no haces lo que está bien, entonces el pecado está a la puerta, a tu espera, Caín. El pecado ya está en tu corazón, Caín, está en el lado de afuera, como alguien que está llamando a la puerta, esperando a que tú le abras. Y esta es la figura que se representa aquí. El verbo que es usado aquí para esperar es usado en el lenguaje hebreo para referirse a un animal feroz que está en su guarida, allí todo agazapado, preparado, esperando a que pase alguien para saltar sobre él. Eso es lo que hace el pecado. Está allí en la puerta, esperando el momento, la oportunidad propicia. ¿Y será que está refiriéndose aquí a la serpiente? El pecado está a la puerta, como un animal al acecho, esperando a que solamente le des una oportunidad. Pero tú tienes que dominarlo, Caín. Y Dios le dice, como hablando con él, ¿verdad? Es cierto que el pecado está a la puerta, a tu espera, y tu deseo, Caín, será contra el tuyo. Eso es lo que él quiere. El pecado quiere eso, el deseo, la intención del pecado. Y esta es la primera vez que aparece en la Escritura la palabra pecado, en toda la Biblia, la primera vez que aparece. Y está personificado aquí como si fuese un animal que está al acecho. Esa es la idea, la imagen. El pecado está esperando en la puerta para dominarte, Caín. El deseo de él es dominarte, pero es necesario, Caín, que tú lo domines. Caín, no dejes salir de tu corazón esos deseos asesinos que tienes ahora. No dejes que el resentimiento contra tu hermano y contra mí se conviertan en algo peor. No lo permitas, Caín. El pecado está a la puerta, esperando solo una oportunidad para dominarte. Qué exhortación, ¿verdad?, de parte de Dios a Caín, hermanos. Que la leemos tan ligerita y tiene tanta profundidad. Qué actual, ¿no es verdad? Qué actual. Hermanos, termino aquí, lo voy a dejar aquí ya. Solamente una palabra. Los grandes pecados siempre tienen pequeños comienzos, pequeñitos, que no les das importancia. Los adulterios comienzan con una mirada a esa mujer que no deberías de mirar, y menos de esa manera. No deberías ni de mirarla. No deberías de poner ni tus ojos en ella. Los adulterios comienzan con pequeñas cosas. La persona que es corrupta, hermanos, deshonesta, ese empezó en la escuela de pequeñito. Le robó un lápiz a un compañero. Sí. Y siguió así, avanzando, poco a poco, poco a poco. El pecado está a la puerta, hermanos, al acecho. Pero es necesario que tú lo domines, porque si no, él va a entrar y se va a apoderar de ti, tenlo por seguro. Si Caín no hiciese lo que es correcto, todo eso habría de venir. Y eso vino. Él vino. El verso 8 al 10, que es la tercera parte del sermón, podemos ver con tristeza cuál fue la lección de Caín, pero por causa del tiempo lo vamos a dejar aquí. Continuaremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén. Hasta aquí la palabra, ¿verdad? Son 40 minutos y creo que hasta aquí está bien ya.
otra media hora por lo menos. Vamos a dejarlo aquí para continuar la semana próxima con la ayuda del Señor.